Vamos a estar trabajando hoy un tema muy interesante. Hemos estado diciendo que la libertad de una persona tiene que ver con ir a las raíces en la vida de esta persona. Que cuando nosotros tratamos el pecado, tratamos solamente con el fruto, que si tratamos con el tronco, estaremos sencillamente cortando el tronco y estaremos hablando de la rebelión. Pero hemos dicho que la raíz precisamente es la iniquidad, lo que nosotros arrastramos de generación en generación. Así que hoy vamos a estar tratando un tema tremendo sobre las 4, 5, 6 raíces que podamos encontrar respecto al tema de la iniquidad y cómo poder empezar a traer libertad sobre esto. Y vamos a abrir vamos a tomar la escritura en Éxodo capítulo 34, el versículo 6 y 7. Y dice la Biblia: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Quiero que noten entonces que lo que Dios visita es la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta 3 y 4 generaciones. O sea que estamos hablando de que podemos estar arrastrando cosas de 100 años hacia atrás. Por eso necesitamos investigar y tener un espíritu de revelación para poder llegar hasta la raíz más profunda y sacarla en el nombre poderoso de Jesucristo. Hemos estado ahora trabajando en cómo poder ser libre del poder de la iniquidad y vamos hoy a pensar en 5 fuentes que me parecen bien interesantes que tenemos que trabajar hoy más que nunca. Y vamos a estar pensando en 5 fuentes que transfieren este poder tremendo de la iniquidad sobre nosotros los seres humanos. Y vamos a estar trabajando hoy este tema de la libertad en Dios. Usted va a descubrir cosas poderosas. ¿Está listo? La primera fuente que vamos a estar trabajando, y a esta fuente no le vamos a dar tanta trascendencia en este programa, abriremos un espacio en los programas siguientes para estar hablando de una en una. Hoy solamente vamos a estar tocando cada una por encima. La primera fuente que tenemos que tratar es la iniquidad personal. Recuerde usted lo que dice la Biblia, que Dios visita la iniquidad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La semana pasada, si ustedes escucharon los programas que fueron muy buenos, vimos que cuando nosotros incurrimos en pecado, o abrimos alguna situación en la tierra, también tenemos el poder para abrirlo en el mundo espiritual. Así que el punto es que hay una iniquidad que yo voy a transferir a mis generaciones por causa de lo que yo abro. Entonces quiero que piense en usted ahora, y quiero que piense hoy. El mundo espiritual tiene una concepción muy gigantesca. En muchas oportunidades yo he tenido el privilegio de ser llevado por el Espíritu a ver el mundo espiritual. Cuando yo entiendo este tema de las puertas espirituales, hermanos, ustedes no se imaginan la cantidad. Yo no sé si ustedes en algún momento han visto la película Monster Inc. Es muy parecido. O sea, yo pienso que no tiene ni inicio ni fin. Es un río de puertas gigantesco, dimensiones gigantescas de puertas. Son cientos de miles de millones de millones. Como de la misma manera ocurre a través del mundo espiritual, los demonios. Entonces, ahora mismo, en su caso, hay una iniquidad que usted ya está grabando desde el mundo espiritual al mundo físico, con sus hijos, por ejemplo, en su adulterio, en su mentira. Usted ya está grabando una iniquidad
de forma personal por el hecho de no haber estudiado, y es verdad, usted está grabando una iniquidad por el hecho de haber hecho malos negocios. Y hablo a alguien que me está escuchando y por el Espíritu le digo esto: usted está maldiciéndose a usted y está maldiciendo sus generaciones por el hecho de consumir droga. Y no solo esto, sino que usted está abriendo una puerta para que sus generaciones vivan la misma situación, sus generaciones vivan la ruina. Por el Espíritu del Señor siento dar esta palabra a gente que me está escuchando, que ha matado a otras personas. Y el Espíritu Santo me habla de esto y me habla de decírselo. Y sus manos, a pesar de que tal vez usted no ha visto el resultado, sus manos están bañadas de sangre. La tierra en la cual usted está pisando está maldita a causa del muerto que usted tiene a sus espaldas. Y usted está abriendo una puerta, abrió una puerta espiritual, y sus generaciones entran por ese sitio. Entonces, la primera iniquidad que tenemos que tratar es la iniquidad personal. Cada situación que nosotros vivimos, y tenemos que hablarlo, cada situación que nosotros mismos no hemos tratado, situaciones a las cuales no le damos importancia, como la mentira, el engaño, la rebelión. Tal vez tú no le diste importancia al hecho de ser abandonado o abandonada, pero allí ya hay algo personal que ocurrió en tu vida, y tú tienes que determinarte a hacer una investigación para cerrar literalmente esa puerta en el nombre poderoso de Jesús y caminar hacia tu liberación. Es la primera parte. A esto le estaremos dedicando un programa completo, pero siento que hay personas que me están escuchando y el temor de Dios tiene que ser devuelto nuevamente a nuestras vidas. Yo he hablado sobre esto. Yo veo hoy cómo el pueblo va a congregaciones, llena los templos, sale, sigue viviendo igual, salen a seguir viviendo sus mismas vidas desordenadas. Y yo digo, bueno, ¿y es que acaso no tienen la concepción del temor de Dios? ¿No tienen la concepción de que se está abriendo una puerta espiritual y luego va a ser tan difícil lograr cerrarla? La primera cosa que tenemos clara es que hay una iniquidad personal. La segunda cosa es la iniquidad que viene por la parte de nuestros padres espirituales, de nuestros padres físicos, la segunda cosa. Así que vamos a empezar ahondando. Hoy esta primera parte del programa estaremos dedicándola a esto, y luego comenzaremos pues a tratar de una en una cómo la iniquidad de un padre, de una madre, entrega a las generaciones. Entonces ahora ya no vamos a pensar en usted como usted, sino vamos a pensar en usted como el producto de situaciones que están en su papá, en su mamá, que también estuvieron en sus abuelos. Ya no quiero que usted note cómo a través de los años la cadena se hace cada vez más grande. Si hablamos de una generación hacia atrás, hablamos de su papá y de su mamá. Pero si hablamos de 2 generaciones hacia atrás, ya no estamos hablando de 2 personas, sino que estamos hablando de 4, 2 generaciones atrás. Estamos hablando de que ya hay 7 personas involucradas. Pero si nos vamos más hacia arriba, a los bisabuelos, estaríamos hablando por lo menos que habrían involucradas 16 personas en esa parte. Y si vamos hacia la parte más atrás, los tatarabuelos, ya estaríamos metiéndonos por lo menos con 64 personas, y si usted saca la cuenta, eso vendría a ser 100 y punta de personas que marcaron nuestra vida, hablando solamente llegando hasta una 4ª generación. Por eso la importancia de hacer esta investigación, la importancia de poder decir, bueno, ¿quién fue mi mamá?
quién fue mi papá, la importancia de poder llegar precisamente a la raíz, la importancia de averiguar la parte de los abuelos, la importancia de ver si se casaron, si no se casaron, la importancia de lograr averiguar, porque por lo general lo que a nosotros nos ha seguido, ¿por qué nos roban tanto? Ellos robaron a alguien, ellos robaron algunas tierras, ellos hicieron injusticia. ¿Por qué razón el abuso sexual entró a nuestra familia? ¿Acaso papá abusó sexualmente de alguien? ¿Acaso el abuelo, la abuela o los bisabuelos? Y eso estuvo guardado. Por lo general, cuando nosotros vamos a comenzar a averiguar, eso va a generar demasiada resistencia. La gente no va a ser dada a hablar y ustedes van a comenzar a darse cuenta que cuando ustedes quieran tocar algunos temas, ese tipo de personas como los patriarcas o las matriarcas de las familias no van a querer hablar. Pero persista y usted se va a dar cuenta que solitos con el tiempo comienzan a conversar algunas cosas y usted comienza a tener luz respecto a las raíces. Tenga claro esto: para poder exterminar la raíz, usted necesita conocer la raíz. La raíz tiene que ser sacada de las tinieblas a la luz, y allí usted va a comenzar a experimentar esa libertad gloriosa. Y yo quiero profetizar en el nombre de Jesús sobre mucha gente que me está escuchando, que no ha dado, que ha estado en una iglesia y su vida no le cambia, y estuvo en otra congregación, su vida no le cambió, y estuvo en otra más y su vida no le cambió. Yo le profetizo a usted en el nombre de Jesús que Dios está en el plan de mostrarles cuáles son las raíces, y Dios le manda a usted esto: busca las raíces, saca las raíces. Y muchos de nosotros, bueno, en este proceso también nos hemos dado cuenta que la gente no quiere. Literalmente hablan, confiesan a Dios, pero literalmente muchas personas no quieren, y a nadie se puede obligar si literalmente no quiere. Así que la segunda fuente por la cual se nos transfirió a nosotros, que es lo que dice realmente Moisés en el libro de Éxodo 34, es que Dios lo visitó generacionalmente. Para mí eso es más que claro, pero quiero que pensemos entonces en otra fuente. Vamos a pensar en una fuente. La tercera fuente es por medio de los padres espirituales que nosotros recibimos. Vamos entonces a concentrarnos ahora en dos situaciones. La primera situación es que espiritualmente tú, ¿en dónde naciste? Entonces te entregaron a un santo, ¿correcto? Te entregaron a San Gregorio. Ustedes no se imaginan las vidas que comienzan a vivir personas que son entregadas a este tipo de situaciones. Te llevaron a donde María Leonza para sanarte. Tu familia fue dada al ocultismo, tu familia fue dada a la tabla Ouija. Entonces esta iniquidad se transfiere. Yo pienso que es una iniquidad muy fuerte, porque esta iniquidad tiene una conexión directa con el mundo de los demonios. Entonces, ¿cómo fuiste? O sea, ¿cómo fueron tus días, o qué prácticas tuvieron tus generaciones respecto a la parte espiritual? Tú naciste en la iglesia católica, donde se adoraban santos, donde se veneraban santos, o sencillamente estuviste bajo el oscurantismo, bajo las almas, todo el poder de las almas del purgatorio, que son demonios inmundos que traen muerte sobre la gente, o fue la parte de brujería y de hechicería. Entonces, esto se transfiere a través de padres espirituales, se transfiere al haber pertenecido a la iglesia católico romana. Tenemos entendido que hay muchos hermanos católicos que han renovado su fe y que adoran a Dios y no adoran a los santos, y excelente. Pero en el caso de muchos de ustedes, si ustedes leen Romanos capítulo 1, encontrarán que cada ídolo es un demonio. Y casi toda la gente que fue entregada a algún tipo de ídolo padece un problema de inmoralidad sexual. Entonces hacemos esa primera parte en lo que tiene que ver con los padres espirituales. Claro que es muy importante la forma donde usted estuvo. Usted perteneció a una secta satánica, usted perteneció a un grupo espiritista, usted estuvo en una secta, perteneció a los adventistas del séptimo día, perteneció a los testigos de Jehová, usted fue mormón, y toda esta parte de iniquidad se inserta sobre
sobre la persona. Entonces esta es la primera parte dentro de los padres espirituales, pero también tenemos que hacer claridad de que los padres espirituales nuestros o las personas que a nosotros nos compartieron el evangelio también son muy importantes. Estaba ministrando en un congreso y en ese congreso se desató una unción de liberación como pocas veces yo la había visto, pero lo que comenzaron a manifestarse fueron demonios de inmoralidad sexual en muchos muchachos, era mucha la gente, y demonios de inmoralidad sexual. La verdad, yo no he tenido tantas experiencias en liberaciones como en esa liberación, y ocurrió que la gente comenzaba a ser libre, los muchachos comenzaban a ser libres, luego había un tiempo de calma, pero era como que ese espíritu inmundo volvía a tomar ese grupo de muchachos. Y bueno, yo recibo una palabra profética y el Señor me muestra que detrás mío en ese congreso estaban varios de los fundadores de esa denominación, y el Señor me habla, me dice: mira, todos ellos han sido inmorales, todos ellos han estado en adulterio, uno de ellos abortó, y bueno, entonces yo me voy hacia la parte de atrás y yo se los digo, yo les digo, los muchachos sencillamente son el resultado. Y claro, me contactaron que porque el pastor Frankie trae liberación y Dios lo usa, y la verdad, a mí me han vetado en muchas iglesias sencillamente porque digo lo que Dios tiene que decir, y a la gente no le gusta, de verdad, quieren oír y que los aplaudan y les digan que todo está bien, y sencillamente si Dios no me dice eso, pues yo digo, soy fiel al Señor. Y yo recuerdo que yo les dije a ellos y les hablé de todo su pecado, y les hablé de todas las generaciones que habían pasado por esa congregación, y hablé de cómo esa iglesia había pasado por procesos de muchísimos divorcios al interior de la iglesia. Al final reconocieron algunos, pero otros, gente muy dura, dijo que no, que eso no era así. Con el tiempo salió a la luz todo esto se vino al piso, de esos muchachos no quedó mucha gente. Y cuando yo comienzo a orar al Señor, digo: Dios, en realidad quiero que me digas qué fue lo que pasó. Él me da una lección y me dice: Frankie, es que la iniquidad se transfiere no solamente a través del papá físico, sino que es que la iniquidad es una información espiritual que se inserta en el espíritu de la gente. Entonces, literalmente, cuando la iglesia ha arrastrado pobreza, esa información espiritual se traslada a la gente. En muchos casos el dinero de la iglesia, yo lo he conocido, se usa para prostitución, el dinero de la iglesia se usa para alcohol, el dinero de la iglesia se ha usado para droga. Entonces tú estás pactando los diezmos y las ofrendas de la iglesia con un demonio y viene ruina, se seca la fuente de Dios sobre la iglesia. En los casos donde yo lo he hablado con ustedes y nosotros creemos en la restauración, para mí es claro el tema de la restauración, pero tengo algo muy claro, amados. Un pastor cayó en adulterio una vez, confesó su pecado, lo pusieron en disciplina, le ejercieron un proceso de restauración, pero luego este mismo cae una segunda vez y otra vez lo pusieron en disciplina, y yo creo que la primera está bien, la segunda está bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esa persona no debe seguir ministrando en la casa de Dios. Así que hay una iniquidad de tipo espiritual. Aún Pablo dice que hay que tener cuidado cuando ponemos las manos, porque puede haber una transferencia. Cuando alguien con espíritus de alcohol, de morbosidad, de pornografía, de mentira, te puso las manos, lo único que hizo fue hacerte una transferencia, y por eso muchas personas después de algunas administraciones no quedan muy bien, al contrario, lo que quedan es mal, porque viene una transferencia espiritual sobre la vida de ellos. Estaremos dedicando un programa completo a esto. Así que hay una cosa que viene por los padres espirituales, pero hay una tercera cosa que viene a través de los padres de la patria, que son los fundadores de nuestras ciudades. Recuerden que esto que estamos hablando precisamente tiene que ver con autoridad,
tú tienes autoridad sobre tu propia vida. Pero número 2, tu familia, tus padres, tus ancestros tuvieron autoridad sobre tu propia vida, lo entendieran o no lo entendieran. Número 3, tus pastores, tus ministros tenían autoridad. Pero número 4, los que fundaron la ciudad, los que fundaron cada sitio donde nosotros hemos vivido nuestra vida, muchos de ellos fueron masones, fueron inmorales, entregaron las ciudades a los santos, y lo que produjeron fue una iniquidad de tipo gubernamental sobre la tierra. El siguiente grupo o la siguiente forma como se transfiere es a través de la cultura. Si ustedes miran el libro de Génesis capítulo 3 y 4, cuando Caín mata a Abel, la Biblia dice en la Reina Valera: maldito seas tú de la tierra. Así que bueno, en Génesis 3 Dios maldijo la tierra fue maldita, pero en Génesis 4 la tierra misma maldice a Caín, y acá tenemos que hay una maldición de la tierra. Por eso cuando nosotros venimos a Cristo necesitamos unir cielos y tierra, porque de qué sirve saber que en el cielo tú estás perdonado, pero la tierra que tú estás pisando está maldita a causa del pecado. Necesitas caminar en niveles de liberación. La tierra necesita ser libre, y de acuerdo a cada sector, ese sector tiene santos, ese sector tiene leyendas, ese sector tiene lugares altos. En esos sectores se derramaron sangre, se hicieron cosas que no glorificaron a Dios, y eso se impregna sobre el espíritu de nosotros. Aún mismo en el Tolima hay un parque que se llama el Parque de las Leyendas, y en ese parque hay un montón de leyendas que bueno, son bonitas todas esas leyendas, pero sencillamente, si ustedes ven, son espíritus inmundos que controlan esa parte tolimense, ríos de demonios con nombres propios que, aunque se defiendan como cultura, hacen parte de un gobierno espiritual que maltrata al pueblo de Dios. Dios quiere traerte libertad. Determínate a averiguar esas 5 cosas. Número 1, lo que tú abriste. Número 2, lo que abrieron tus generaciones. Número 3, lo que abrieron tus padres espirituales. Número 4, lo que abrieron los padres de la patria. Y número 5, lo que hay sobre la tierra, lo que hay sobre la cultura. Dios te traerá una poderosa libertad. Señor, te doy gracias y oro para que espíritu de libertad venga sobre todas las personas que están oyendo este programa, en el nombre de Jesús. Oro para que venga revelación y ellos vengan de las tinieblas a la luz. Señor, en el nombre de Jesucristo, ato todo espíritu religioso, toda cultura religiosa que se ha pegado allí al corazón del pueblo del Señor, en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, para que esta palabra les traiga libertad y ellos puedan llegar a un nivel donde encuentren las raíces, el porqué de tal vez su pobreza, de sus conflictos familiares, o el porqué de que no ven la gloria del Señor. Tú eres Dios y traes revelación ahora. Ahora, pensando en este tema, vamos a profundizar un poco más, porque bueno, ya lo hicimos de una manera a grosso modo. Vamos a meternos un poquito al agua, a darnos cuenta que cada tema es importante, y ya dedicaremos un programa completo a cada una de esas 5. Recuerden que la primera que tratamos es la personal. Yo lo transfiero. Número 2, a ti te lo transfirieron por las generaciones. Número 3, los padres espirituales te lo transfirieron a ti. Número 4, la patria o los padres de la patria te lo transfirieron a ti. Número 5 es que aún la tierra que tú pisas y la cultura que tú tienes, entonces te lo transfirió. Entonces vamos a usar este programa para tratar de discernir esas 5 situaciones y ponerle una base bíblica fundamental. Vamos a pensar sencillamente, hoy lo vamos a ver de esta manera. Número 1, una iniquidad de tipo personal. Lo que tú haces te abre una puerta para que otros entren. Y vamos a la ley nuevamente de la primera referencia. Veamos a Adán y Eva, cómo ellos caen, y de inmediato se gesta, bueno, digamos que no fueron echados a los 20 segundos de hacerlo, sino que, bueno, la Biblia no habla, pero sí se ve un intervalo de tiempo entre lo uno y lo otro.
el Señor les llama la atención y allí Dios establece, bueno, toda una serie de maldiciones a causa del pecado. Entonces noten que a causa del pecado vino algo casi que inmediato sobre ellos. Pero si ustedes leen Génesis capítulo 4, allí ustedes van a encontrar algo tremendísimo, y es cómo esas primeras personas comienzan a caminar bajo el poder de esa maldición. Entonces tú ya comienzas a ver que se transfirió. Yo podría creer que Adán y Eva tuvieron un agarrón cuando salieron del huerto, y lo primero que tú encuentras es un espíritu inmundo de envidia entre dos hermanos. Y allí está esto, y me llama a mí la atención que quiero que tú lo pienses, y no vamos a discutirlo doctrinalmente, pero la Biblia dice que todavía la sangre de Abel clama venganza. Piensa en esto, todavía clama venganza. Entonces, algo debió haber ocurrido, ¿cierto? Entonces yo pienso que había un conflicto no solamente de Caín hacia Abel, sino que es que los dos ya traían una raíz de iniquidad. Y allí tenemos una muerte, allí ya tenemos excusas, allí ya tenemos que más adelante Caín es maldito, y Caín produce una nueva raza de personas, y esas personas ya toman dos mujeres y comienzan a entrar en un proceso de degeneración. Entonces noten cómo esa primera raíz de iniquidad trajo, número uno, problemas emocionales, problemas serios emocionales sobre esos hijos. Número dos, esa raíz de iniquidad trajo tremendos problemas que tenían que ver con finanzas, porque tuvieron que trabajar y hacer unos esfuerzos impresionantes como antes ellos no lo habían hecho en toda la historia de su vida. Y no solamente tuvieron que pasar este proceso, sino que número 3, eso aún les produjo a ellos consecuencias físicas. Ellos entraron en maldición y aún físicamente le costó la vida al uno, y al otro el Señor, la Biblia dice que le puso una marca sobre su cuerpo. Entonces quiero que vea esto. La primera iniquidad tiene todo el sustento bíblico. Lo que usted abra, allí entrarán todas sus generaciones. Maldecirá su casa, maldecirá su familia. Por eso reitero que nuevamente tenemos que escuchar mensajes de temor de Dios, y no mensajes tan románticos de ay, bueno, respeten al Señor. No, tengan terror. Ustedes no se imaginan que ustedes la puerta que están abriendo y aún no la van a poder cerrar. Yo no quiero discutir con ninguno de ustedes, pero Abraham se salió de la voluntad del Señor. Tuvo un hijo con Agar, y esta es la hora que no pudo cerrar la puerta. O sea, él echó a la mujer de la casa. Pero el conflicto árabe con Israel sencillamente es lo que ocurrió a través de las generaciones. No fue que se apequeñara el problema, sino por cuanto él hizo algo personalmente, entregó todas las generaciones a esta situación. ¿No les parece? La primera es esta. Vamos a trabajar la segunda. La segunda es la que viene a través de los padres físicos, ¿correcto? Vamos a mirar hoy el libro de Génesis capítulo 12. Hay una iniquidad que entonces se transfiere por los padres físicos. Hemos dicho, o por los abuelos, que tiene que ver con problemas emocionales. Hemos dicho que tiene que ver con maldiciones, con pobreza, con miserias, pero hemos dicho también que tiene que ver con pecados, abusos sexuales, robos. O sea, detrás de todo lo que nosotros hemos vivido hay un porqué. No es como que los ángeles en el cielo están jugando al azar, ¿no? Tenemos como esa idea. Y es que a usted le tocó vivir eso, no, a mí no me tocó vivir eso, o sea, porque yo tuve que padecer ese tremendo accidente. Hay una raíz. Génesis, el capítulo 12, vamos a ver acá unas cosas que son bien interesantes. Versículo 10 al 13. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Este hermano era bien abeja, ¿no? Solamente vio que era bonita cuando
sintió que tenía que entrar a Egipto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Aconteció que cuando entró Abraham, los egipcios vieron que era hermosa en gran manera. Y acá tenemos una de las faltas de Abraham. Tenemos que aprender de esto. Abraham cometió varios errores en su vida. Pero uno de ellos es que como un estilo de vida fue el mentir. Y acá tenemos eso, ¿no? Una mentira pues como absurda, como defendámonos, como no hablemos esto, eso nos va a beneficiar, a mí no me van a matar. Entonces, pero veo también que Sara lo consintió, porque lo hablaron mutuamente. Y reitero que la maldición no solamente viene para el que lo hace, sino para el que lo consiente. En Romanos 1, el versículo final es claro respecto a eso. Entonces mire lo que dice ahora el libro de Génesis 20, el versículo 2. Acá está muy interesante esto. Génesis 20, versículo 2. No tenemos ya que Abraham, acá tenemos a Abraham todavía, con Abimelech. Y dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Fíjese que tenía la misma costumbre a donde llegaba. Es mi hermana. Génesis 26, el versículo 7. Entonces ahora Abraham tiene ya a Isaac. Mire lo que hizo Isaac. Génesis 26, 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. Mire cómo lo sigue esta iniquidad de tipo generacional. Es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir, mire cómo acá lo mismo, ¿no? La mentira, pero el miedo, se transfirió el miedo también. Tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían. Tenía miedo por la muerte, por su vida. Pero si miramos entonces a Jacob, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan qué significa Jacob, engañador. O sea que no tenemos que hacer una investigación muy fuerte, sino que desde el momento del nacimiento, engañador o suplantador. Y fue lo que hizo. O sea, desde el momento del vientre, él quería agarrar lo que le pertenecía a su hermano. Él quería robárselo desde el vientre. Mire que era muy pequeñito y ya quería tomarlo. Pero pues cuando tiene la oportunidad, siendo grande, con mentiras toma la herencia. Y acá no vemos esto. Pero Jacob, si ustedes recuerdan, tuvo varios hijos. Uno de esos hijos fue a Egipto, fue José, el de los sueños. Y usted ve cómo a Jacob lo engañan precisamente con mentiras. Una bestia lo mató, pero fue que los hermanos lo vendieron. Y yo quiero que vean esto. Con mentiras es vendido. Con mentiras sale de la casa de Potifar a la prisión. Como, mire, generación tras generación hemos visto las 4, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, y al final termina con José, degradado en una tremenda mentira. Entonces, ¿cómo? Y el Espíritu Santo me está hablando muy fuerte ahora. El Espíritu Santo me está hablando y quiero hacerte esta pregunta: ¿cuántas mentiras has dicho? Pero yo no te estoy hablando, o sea, ¿cuántos adulterios tienes guardados? ¿Cuánta pornografía tienes guardada? Mataste a una persona y lo tienes guardado. Consumes drogas y nadie se ha dado cuenta. Tú tienes una esposa y tienes hijos y me escuchas ahora que me estás escuchando, pero también te gusta acostarte con varones. Tú que estás en un grupo familiar y te acuestas con personas del grupo familiar y estás callado. Tú que me escuchas ahora, que tienes 2, 3, 4 abortos y estás en el nombre de Jesús, ordeno que esta palabra te penetre los huesos. Tú tienes que libertar y te has dado cuenta de tu familia cómo está. Te has dado cuenta desde ese momento. Tú te callaste. Eso te persiguió emocionalmente por un tiempo. Te calmaste, pero eso no se ha borrado de tu mente. Y yo te hablo en el nombre de Jesús. Tú eres el responsable. Y cuando tú saques eso de las tinieblas a la luz, tienes que buscar un ministro de Dios. Y ahora te doy la orden en el nombre de Jesús de confesar lo que tú has hecho a un ministro de Dios, no a cualquier persona, a un ministro de Dios. Tienes que traer a la luz todo eso, porque eso que tú hiciste va a libertar las generaciones. Santo es Dios. Pienso que
que mucha de la iniquidad, aún al nosotros ser descendientes de Abraham, aún hemos recibido también esta línea de Abraham, y es la mentira, y generación tras generación mienten los abuelos, mienten los padres, mienten los hijos, mienten los nietos. Todos son una bola de mentirosos. Las mujeres son mentirosas. Hay alguien que me está escuchando en el nombre de Jesús, que tu marido piensa que ese hijo es de él, pero tú sabes que no, porque tú adulterabas con esa persona. Y en el nombre de Jesús tú tienes que traer restauración sobre esto. Y el hijo que tú tienes es hijo del hermano de tu esposo. En el nombre de Jesús yo suelto esta palabra, y ese hijo ha tenido unos problemas emocionales tremendos. Ese hijo ha tenido problemas de identidad personal. Ese hijo ha tenido depresiones serias. Ese hijo va a la droga, y es por esta misma raíz de mentira. Cómo afecta generacionalmente y se transfiere. Miran a Abraham por miedo, y generación tras generación, ¿qué apareció? Te van a matar. Y en la otra generación Esaú quería matar a Jacob, y en la otra generación los hermanos querían matar a José. Y cómo se transfirió. En la primera generación tenemos miedo, mira lo sentimental. En la segunda generación tenemos miedo. En la tercera generación Jacob pone a los niños enfrente de él cuando se va a enfrentar con Esaú. ¡Qué cobarde! Porque tenía miedo de su hermano. Pero en la siguiente generación el miedo estaba con José, porque lo metieron a un pozo, casi lo asesinan, estuvo en una cárcel por muchos años. Y necesitamos libertad en Dios de este espíritu inmundo de mentira, de la mentira. Y acá me quedé. La mentira en siervos de Dios, la mentira en padres, la mentira en madres, la mentira en denominaciones. Como que violaron esa niña y todo el mundo se quedó callado, como que nada pasó, y no hay tal cosa. Tienen que resarcir el daño, tienen que llamar a la mamá, tienen que operar justicia sobre la persona que lo hizo, porque ustedes lo único que hicieron fue sacarlo corriendo, esconderlo, meterlo en otro sitio, y decir que la mamá era una loca, decir que el diablo se había levantado en contra de ustedes. Pero no, el diablo no se levantó. Era que siento que estoy profetizando sobre alguien. No fue que el diablo se levantó, fue que lo manejaron de esa manera. Y por eso esta iglesia la persigue tanto la injusticia, porque abrieron una puerta a la injusticia a raíz de lo que ocurrió. ¿Cómo nos persigue generacionalmente esta situación? Pensemos entonces ahora en algo de padres espirituales. Pienso que ministré algo del espíritu, y alguien que va a escuchar este programa va a tener que buscarme por la palabra tan fuerte que acabo de dar, porque pienso que estoy siendo un Natán para un David. Y mirando este capítulo, lo tercero que vimos es la iniquidad de los padres espirituales, como cuando te entregan, y ahí sí ya no tenemos que hacer nada. Si estuviste en iglesia católica, si adoraste ídolos, imágenes, santos, brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, cartas, tarot, toda esta parte espiritual te afectó. Pero también cuando tú has estado en lugares donde padres espirituales han hecho barbaridades, incluso la maldición del legalismo. El legalismo trae pobreza al pueblo de Dios. Acán era un príncipe, Acán era un líder religioso, y Acán en Josué 7 se levanta, se lleva por delante un montón de príncipes, pero al final de esto perece él, perece su esposa, perecen sus hijos, perece toda esa gente que estaba con él. Si ustedes leen en Primera de Samuel el capítulo 2 versículo 29 y 30, ustedes se van a dar de cuenta que Elí era una persona muy condescendiente con sus hijos, hablando del líder religioso. Era muy extremadamente condescendiente con sus hijos, y la Biblia dice que los hijos de Elí eran los sacerdotes, los ministros de Dios, pero los hijos de Elí dormían a la puerta del tabernáculo de reunión con las mujeres. Los hijos de Elí menospreciaban las ofrendas. Los hijos de Elí eran unos hombres profanos. Espero pues que no estemos tocando ningún callo, pero definitivamente
Lo dice la Biblia, tal cual el sacerdote, tal el pueblo. Y hablamos cuando se ha incurrido en pecados. Bueno, yo digo, ninguna iglesia está exenta de no hacerlo, pero cuando uno de los ministros, el ministro de alabanza, el pastor, la pastora, alguien de un grupo familiar, se supo que recurrió en una situación de tipo espiritual delicada, se tiene que convocar a oración, se tiene que ministrar a la gente que estuvo alrededor, se tiene que hacer una liberación, se tiene que cerrar esa puerta, se tiene que hablar con la persona debe confesar, no debe salir huyendo, la persona debe sujetarse a un proceso de restauración, las personas que supieron no deben aliarse a la persona que incurrió en esta situación, porque de lo contrario lo que va ocurriendo es que se va engendrando una bola más de iniquidad y esto va arrastrando más gente y cuando ustedes se dan cuenta esto explota y de unas formas tremendas. Así que cuando vemos esto, hay una iniquidad que viene de padres espirituales. Muchas personas económicamente no progresan sencillamente por el evangelio que recibieron. Yo alcancé a recibir ese tipo de evangelio donde tener finanzas, y sobre todo en el sur de Bogotá se predicó mucho eso, y tener finanzas era pecado, tener una buena casa era pecado, querer terminar. ¿Para qué estudiamos si Cristo viene pronto? Y esa gente no estudió, lo único que hizo fue tener hijos y se enseñaba que entre más alto de la loma usted tuviera su casa sería mejor, y mucha gente lo hizo de esa manera, no estudió, y yo veo después de 20 años que siguen viviendo de la misma forma. Cuando yo estudio la historia, cuando yo estudio el origen de muchas de las misiones y denominaciones, muchas de ellas nacen en votos aún de pobreza. Hubo muchos de sus ministros que hicieron votos aún de pobreza, y aun cuando uno se mete a un sitio como esos, uno necesita determinar y romper en el nombre de Jesús esa autoridad. Yo recuerdo hace un tiempo que tenía mis ojos puestos en un apóstol, hace muchos años, en un hombre de Dios, y yo decía, yo quisiera caminar, estar cerca, que él pudiera ministrarme, pero siempre que estaba en sus reuniones ocurría algo, él no podía orar por mí, jamás me pudo imponer manos, y yo siempre pues como con esa cosa en mi corazón de necesito pues este afán de que él pudiera hacerlo, pudiera ministrarme. Y yo recuerdo que no se pudo, y estos mismos días llegó a mi oficina gente que se congregaba en ese sitio, y con videos, con grabaciones de prostitución, de alcohol, de consumo de drogas, y yo decía, gracias a Dios de que me libré, ¿no? Que Dios me hubiera permitido de pronto entrar a ese grupo, hubiera terminado de la misma manera. Y hoy usted tiene que entender, todos los que me han seguido, cuánta lucha han tenido. Miren, el espíritu de ruina en una congregación uno lo puede discernir hasta por el aviso que tienen, y no se enojen conmigo, pero es verdad, llevan 20 años con ese aviso afuera, y quiero que piensen eso, una lata vieja, doblada, torcida, ya las letras ni se logran leer, y eso está ahí. Sencillamente hay cosas físicas que manifiestan algo en un estado espiritual. Necesitamos libertad en Dios. Así que hay una tercera cosa que viene, que se nos transfiere a través de los padres espirituales. Y hoy necesitamos literalmente paternidad, porque nuevamente yo tengo, los que conocen o los que saben, me gustan los animales. Entonces yo tenía un animal, un cuy, que es pequeño. Entonces cuando yo lo cruzaba pues daba animales pequeños. Entonces luego me conseguí una hembra grande, pero un cuy pequeño. Entonces me dieron unos cuyes regulares. Pero cuando yo conseguí de la genética mejorada, entonces comenzaron a darme cuyes que daban mayor crecimiento, que crecían más rápido. Y saben que como te engendraron es muy importante, porque si te engendraron en Dios de la manera correcta, si te engendraron
engendró un apóstol, si te engendró un profeta, si te engendró gente que lo que quiso hacer fue levantarte, verte en libertad, esos genes tú vas a tener. Pero si te engendraron con genes de no puedes, no sirves, estás en desgracia, eres un maldito, pues evidentemente esos mismos resultados se tienen que transferir sobre la tierra. Así que hay una iniquidad de tipo espiritual que se transfiere sobre todos nosotros. Ustedes verán en la Sagrada Escritura cómo Eliseo repite al doble de milagros los milagros que hizo Elías, y porque asimismo, como hay una maldición que se transfiere generacional, también hay una bendición generacional. Usted puede bendecir sus generaciones, usted puede bendecir a sus hijos a través de su conducta, abrir una puerta correcta a los ángeles de Dios para que ellos vengan a ministrar a sus generaciones. Pero también tenemos que ser claros, las iglesias tienen el llamado a eso. Yo no admito, bueno, aunque tengo que hablar también que en muchos casos no es la iglesia, porque son buenas congregaciones, pero hay gente cristiana que es muy terca, que no quieren, literalmente no quieren cambiar su estilo de vida, están cegados. Pero la idea es que tú no puedes estar 20 años en una congregación y vivir igual. Eres llevado de gloria en gloria, tu hogar es restaurado, tus hijos son restaurados, tu familia es restaurada, tus finanzas son restauradas, tu vida personal es restaurada, tú eres llevado a otro nivel. Y si tú estás en una situación así y no te atienden y no hablan contigo y tú estás terrible y tú sabes literalmente del pecado que no ha sido reconocido, tú sabes de algo que no está en línea con el reino de Dios y tú sigues en esos sitios, yo te voy a decir que tú lo único que vas a heredar es una maldición sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Y oro esto en el nombre de Jesús, y levante una oración conmigo. Señor, oramos por la iglesia colombiana y oramos en el nombre de Jesús que la iglesia salga de las tinieblas a la luz. Oramos, Señor, que todo manto de manipulaciones que se han lanzado sobre el pueblo del Señor a través de padres espirituales sea cortada en el nombre de Jesús. Gente que no ve la manifestación de la gloria de Dios y que no están bajo temor de Dios, sino bajo temor de las predicaciones, tal vez bajo temor del hombre de Dios, puedan salir, Señor Dios, a libertad en el nombre de Jesús. Toda persona que ha estado en ese tipo de situaciones, que ha heredado maldición de carácter espiritual a causa de la cobertura, venga libertad ahora mismo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Ordeno que salgas de las tinieblas a la luz ahora. Tienes que salir de las tinieblas a la luz ahora. Es bueno escuchar este tipo de prédicas, porque esto, aún como pastores, hace que pongamos los pies sobre la tierra. También hemos estado hablando de cómo tenemos que hacer oraciones rompiendo el poder de la gente que está sobre el gobierno. Hemos dicho que la iniquidad se puede lanzar, ¿cierto? Hemos dicho que un brujo puede lanzar iniquidad, que una persona con la cual nosotros no tuvimos contacto puede lanzar iniquidad, y ese tipo de gente, como los gobernantes, tiene autoridad, definitivamente, y tiene autoridad no de las tinieblas, tiene autoridad dada por Dios, porque Dios estableció la autoridad. Evidentemente ellos corrompen su autoridad y sin tener concepción, algunos sí la tienen, abren puertas al reino de las tinieblas. Y hoy tenemos que hacer oraciones aún de la forma como se conquistó América, como llegaron aquí a nuestra nación, a Colombia, de las personas que han sido... yo cada vez percibo un escándalo nuevo, más escándalos. Si ustedes estudian toda la historia de los gobernantes, prostitución, mentira, paramilitarismo, guerrilla, asesinatos, sangre inocente derramada, gente que para tomar el gobierno primero va y hace rituales de brujería y hechicería en los lugares altos, para poder gobernar con autoridad, gente que entrega el país al Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen Santísima, que entregan a los santos, que entregan a los muertos, la misma congregación. Y la verdad, nosotros tenemos que orar
Usted tiene que tener claro esto, que a causa de los padres de la patria, por todo lo que hemos visto, hay mucha sangre derramada inocente sobre la tierra, sobre nuestra tierra colombiana, aún viendo las mismas raíces como nuestro libertador Simón Bolívar, y él viene y liberta de una manera, y liberta de una cosa, pero entrega a otra, porque él era una persona inmoral, él era una persona que no vivía bien, él era una persona que murió de una enfermedad sobre su cuerpo tremenda a causa de su promiscuidad sexual. Y ustedes no creen que ahí hay unas raíces que nosotros venimos, que tenemos que orar: Señor, en el nombre de Jesús, cortamos con lo que nos transfirió. Y eso no es solamente sobre usted, lo que nos transfirieron nuestros gobiernos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, el robo de las finanzas en medio de nuestra nación, en el nombre de Jesús, lo cortamos. Son oraciones radicales que un cristiano tiene que hacer. Ahora, si ustedes miran la vida de Jeroboam, que tendremos 3 o 4 programas para hablar sobre él, ustedes van a notar de cómo él entregó a todas las generaciones. Y miren, él se dio a las 3 cosas más importantes: idolatría, inmoralidad sexual y brujería. Y él hace, cuando se habla de la historia de los reyes de Israel, de acuerdo a su padre Jeroboam. ¿Cuál padre? Si él no era el padre de ellos, ya habían pasado 7 generaciones, pero abrió el camino. Él fue el padre en el espíritu, marcó las generaciones. En muchos casos se dice, y hizo lo bueno como su padre David, pero él como gobernante, él como el hombre que tenía el poder, prostituyó la nación, levantó lugares altos, levantó sitios a pecado, maldijo sus generaciones. Y si hay gobernantes que me están escuchando, en las manos de ustedes está todo el poder para que la nación sea restaurada a través de leyes, para que la nación sea restaurada a través de justicia, pagando a las viudas, pagando a los huérfanos, devolviéndole las tierras a la gente que fueron robadas, haciendo literalmente justicia, reconociendo los errores que se cometieron y trayendo arrepentimiento, y no creando más leyes para entregar a la inmoralidad, a la prostitución, a la homosexualidad, al lesbianismo, al robo, al asalto nuestra nación. Saben, nosotros vamos y nuestros hijos van a ver todo eso literalmente, y yo espero que no ocurra, pero a causa de toda la maldad, la tierra misma está por estremecerse. Una última cosa, que es lo que nosotros estuvimos hablando, es la maldición de la tierra. Nosotros hemos hablado mucho sobre todo tipo de maldición, pero ustedes saben que la tierra que pisamos también está maldita. Número 1, a causa del pecado de Adán. Número 2, a causa del pecado de Caín. Pero todos los pecados de nuestras generaciones maldicen nuestra tierra. ¿Qué significa? Que literalmente cuando nosotros pisamos la tierra en Jesús, esa tierra tiene que bendecirnos. Y lo que ocurre es que no ha sido así. Ahora tenemos que pensar esto. Culturalmente, ¿qué se ha practicado sobre esa tierra? Brujería, santería, idolatría, inmoralidad sexual. Esa tierra fue una tierra donde brujas volaron, donde brujas entregaron esa tierra a la maldición. Esas tierras se secan, son áridas, la tierra no produce su fruto a causa de este tipo de situaciones. Y tenemos que venir a Cristo rompiendo. Para eso eran las ofrendas de paz. Las ofrendas de paz en la Biblia eran ofrendas para unir cielo y la tierra, para limpiar la maldición de la tierra. Como tu tierra está maldita, a donde vayas recibirás maldición. Saliste del Tolima, llegaste a Bogotá, luego de Bogotá te fuiste para los Estados Unidos, de los Estados Unidos volviste a Bogotá, luego te devolviste a la tierra. ¿Y sabes por qué eso te sigue? No porque Dios no te quiera bendecir, sino sencillamente porque tú vienes arrastrando algo de la cultura, y la tierra en la cual tú estás pisando es una tierra maldita. Cuando tú puedes unir el cielo y la tierra y se hace paz, no solo en el cielo sino en la tierra, tu tierra recibe libertad. Señor, te damos gracias y pedimos que cada uno pueda determinar en dónde está la maldición, encontrarla para recibir la verdadera libertad en Dios. En el nombre de Jesús, amén.